La tarde y estamos en tiempo de nuestra próxima entrevista y tenemos con nosotros a un colaborador del Rumbo de la Tarde que no habíamos tenido el placer de tenerlo en persona y se encuentra con nosotros Andrés Rojas, consultor empresarial y catedrático. Hablar de un tema sumamente interesante, sobre todo para un país como el nuestro, en donde el 98% del total de las empresas son pymes. Entonces vamos a hablar precisamente sobre pymes aquí en el Rumbo de la Tarde. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, Olga, don Giorgi. Muchísimas gracias por tenerme en su programa, esta vez de manera presencial. Un placer para mí, un honor. Y bueno, aquí estamos para dar detalle a esas cosas que consideramos muy importantes. Yo pienso que, aunque mucha gente debe saberlo, ¿no? Pero hay una gran cantidad de que desconoce lo que es una pyme. Así es. A pesar de que está en boga, porque incluso desde el actual gobierno, el presidente Luis Abinader ha puesto un especial interés en las pymes, asignando fondos para el financiamiento de las mismas. Pero sería bueno saber, ¿qué es una pyme? Muy bien, excelente introducción de Giorgi. Y bueno, el mismo término, pyme, es el acrónimo, ¿verdad?, de pequeñas y medianas empresas. Y es aquella categoría, ese tipo de empresa que está dividido en tres categorías. Hay micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, si unimos eso, son MIPYMES, ¿verdad? Entonces, para una empresa entrar dentro de esa calificación, el nivel más bajo de la categoría, de la escala, que son las micro, tendría que tener entre 1 a 10 empleados y que sus ventas brutas no excedan los 9 millones de pesos al año. La siguiente categoría, que son las empresas pequeñas o pequeñas empresas, deben estar en una escala de empleo entre 11 a 50 empleados en su nómina y que sus ventas brutas no excedan 61 millones de pesos al año. Y la última categoría, que es la más alta, que son las medianas empresas, deben tener una nómina entre 51 y 150 empleados y cuyas ventas brutas no excedan 230 millones de pesos anuales. Es decir, que ahí están las tres categorías para que una empresa pueda entrar a considerarse MIPYME. Y, como decía don Giorgi en la introducción, el Estado está muy motivado en generar políticas públicas que vayan orientadas al desarrollo de ese sector empresarial porque tienen un gran peso dentro de la economía de República Dominicana. Primero en lo económico, porque aportan el 38,6% del PIB de la economía de República Dominicana y en la parte de empleos aportan más de 2 millones de empleos directos. Entonces, eso representa el 54,4% de la fuerza laboral. De la fuerza laboral formal de la República Dominicana. En cantidad, las pymes son 1.5 millones de empresas. Es decir, del total de empresas son 1.5 millones, lo que representa el 98% de las empresas de República Dominicana. De modo que es un sector que requiere atención, requiere apoyo, requiere asesoría y seguimiento para que puedan prevalecer y seguir aportando a la economía. ¿Y qué se ha logrado? Hay un consejo, ¿no? El Consejo Nacional Promipyme. ¿Qué se ha logrado a través de ese consejo para el desarrollo de las pymes? Bueno, precisamente en otro medio antes de ayer surgió la misma pregunta. Y yo decía que no he tenido experiencia personal trabajando con esa institución, pero sí con clientes a los que le prestamos servicio de consultoría y hemos notado que el impacto ha sido muy mínimo en lo referente al papel principal que debe jugar esa institución para ese sector. Y es que el papel principal que ellos deben jugar es facilitar acceso a financiamiento a ese tipo de empresas para que puedan desarrollar sus negocios, puedan ampliar sus operaciones, sus instalaciones, sus inventarios, y eso le va a permitir reclutar más personas, generar más empleo. Entonces, no está fluyendo eso con la debida, el nivel esperado, las expectativas esperadas. Sin embargo, no toda la responsabilidad la vamos a cargar sobre la institución porque, precisamente, don Giorgi, por eso estamos aquí. Muchos de esos empresarios, si no la mayoría, adolecen de formalidad a nivel administrativo. Cuando van a requerir un financiamiento, bueno, pues aunque los recursos sean
facilitado a través del Estado, son recursos financieros y son propiedad de los contribuyentes. El cliente debe cumplir con normativas, con requisitos que pueda demostrar que su riesgo es mínimo cuando la institución decida apoyarlo financieramente. Entonces, no pueden presentarle a la institución estados financieros, proyecciones de venta, cuál es su situación actual financiera, un estado de ganancias y pérdidas. Entonces, muchas veces por esas fallas técnicas de procesos administrativos no tienen acceso a esos financiamientos. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la gente no tiene mucho la cultura de la asesoría empresarial. Es importante establecer para este tipo de empresas que representan la inmensa mayoría, casi la totalidad, por qué es tan importante asesorarse a nivel empresarial y cuáles son los puntos en los que deben asesorarse específicamente. Excelente, Olga. Muchas gracias por la pregunta. Igual respondí a esa pregunta muy parecida ayer. Y yo me gusta usar una analogía para reforzar la respuesta. Y es que en el mundo académico, al que también yo trabajo, presto servicio, hay una máxima y es que si se le pregunta a las personas si usted considera que la educación es costosa, entonces lo invitamos a probar con la ignorancia, que de seguro es más costosa. Si llevamos eso también al plano empresarial, al plano corporativo, las pequeñas, micro y medianas empresas, cuando escuchan el término consultor, siempre lo asocian con un alto costo. Eso es muy caro, yo no estoy apto para eso. Sin embargo, luego pagan un precio más alto, que es la quiebra del negocio. Y los presupuestos se adaptan a todo tipo de empresas. Por eso están clasificadas micro, pequeñas y medianas. En función del tamaño de operaciones, del modelo de negocio, también se adaptan los presupuestos. Pero también en función de las necesidades que tengan esas empresas. ¿Qué es lo que necesitan del consultor? Que muchas veces son pequeños detalles o en una área específica. El área de ventas no está generando los ingresos suficientes para mantener el negocio operativo o rentable. No se están manejando bien las finanzas del negocio. No saben manejar la parte impositiva. En fin. Entonces ahí es donde entramos nosotros para ayudarlo a entender lo vital que son esas actividades para la supervivencia de su empresa. Y las áreas que básicamente presentan mayores debilidades en ese tipo de empresas, porque las grandes corporaciones tienen departamentos, tienen altos ejecutivos de alto perfil, igual también contratan empresas multinacionales para que le brinden esos servicios de asesoría y auditoría, para que le fiscalicen a sus ejecutivos si están cumpliendo con los procedimientos administrativos. Entonces, las áreas más críticas siempre son las áreas comerciales, que son las que generan ventas, generan ingresos en un negocio, planes de negocio que no están estructurados, no tienen proyecciones, no saben determinar un punto de equilibrio, cuánto necesita el negocio para mantenerse operando. Y luego la parte financiera, cómo administrar esos recursos financieros, cómo cumplir con proveedores, con accionistas, con la parte impositiva, cuál es la parte del negocio que es realmente mis ganancias, mi patrimonio. Entonces, esas técnicas, esas habilidades, la mayoría de los emprendedores no la tienen, porque emprenden basado en una idea o en un deseo o en un sueño, en una pasión, y muchos tienen éxito, pero por un tiempo determinado. Para que sea sostenible en el tiempo, esa empresa debe descansar en planes que tenga objetivos y metas específicas. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró que las micro, pequeñas y medianas empresas obtuvieron contratos adjudicados por 94.000 millones de pesos, lo que representó el 41% del monto total de las compras que realizaron las instituciones del Estado en el 2022. Esto significa que de cada 1.000 pesos dirigidos a contratos de compras públicas, 400 fueron a parar a las MIPYME. Bueno, yo aprendí en la carrera académica que toda estadística detrás tiene una información oculta. Nunca expresan todo lo que hay realmente detrás de un estudio. Y me refiero a lo siguiente. Sabemos las falencias que hay en nuestro país con el tema de compras a nivel público, los sistemas de concurso, de subasta pública para proveer al Estado. Ya hemos visto incluso escándalos descomunales sobre procesos de corrupción que se dan para que las empresas puedan obtener licitaciones y suplir a instituciones públicas o a proyectos del Estado. Eso tiene unas aristas, ¿verdad? Que le vamos a dejar unos asteriscos ahí.
Y claro, lo que queremos es que eso sea así, que sea cierto, que siga promoviéndose, que siga desarrollándose y que realmente los procesos para participar en esas licitaciones sean transparentes, sean diáfanos, sean justos, que la gente no tenga que necesitar, esos pequeños empresarios no tengan que necesitar un padrino o una persona bien posicionada o un político o alguien o algo bajo la mesa indebido para corromper para que puedan acceder a participar en esos concursos. Sin embargo, en el trabajo que nosotros hacemos para las empresas, destacamos la importancia de que se formalicen porque ese es uno de los beneficios que tienen esas empresas para poder crecer. Estar formalizado permite acceso a financiamiento, porque usted puede ir a la banca privada, usted puede ir a buscar en mercado de valores, en bolsa, inversionistas, incluso entre su propio círculo familiar usted puede obtener inversionistas. Si usted tiene un negocio formal y que puede presentar con datos, con números. Otro es tener acceso a esa base de proveedores del Estado, de acceder al Registro Nacional de Proveedores del Estado. Bueno, en este momento, según dijo el presidente, hay 109.231 empresas MIPYME registradas como suplidores del Estado y de ellas activas 85.974. Bueno, entonces si decimos que hay 1.5 millones de pymes y sacamos esos datos, estamos hablando que entre el 8 y el 10% del total de las pymes están insertadas dentro de ese registro. De modo que todavía hay mucha tela por donde cortar. No estamos siendo pesimistas, sino diciendo que hay una tarea todavía muy ardua, hay un camino muy largo por recorrer. Y también los empresarios tienen de su parte una tarea por cumplir, que es formalizarse, tener sus registros, tener sus impuestos al día. Ahora hay mucho más pymes como suplidores del Estado que todas las que se habían registrado en el pasado, ¿no? Eso es correcto. Totalmente de acuerdo, porque ya sabemos que lo que habían eran monopolios y que estaba repartido el bizcocho en dos familias. Entonces, sí, claro que sí, hay que admitirlo. En el caso, por ejemplo, específico de esta labor de asesoría empresarial para MIPYMES, ¿existen algunos antecedentes, por ejemplo, que se puedan dar como parte del trabajo que realiza en relación a los problemas más habituales dentro de este sector y con la asesoría, cómo eso puede cambiar? ¿Cuáles son esos puntos vitales para que se mantengan a flote que con la asesoría se pueden cambiar? ¿Qué son los problemas que más comúnmente puede identificar? Sí, excelente pregunta, Olga. Básicamente es que la mayoría inician un negocio sin un plan de negocio, valga la redundancia. Es decir, yo voy a abrir un negocio, yo alquilo un local, yo lo preparo, compro mercancía y vamos a vender. Sin saber cuál es mi público meta, sin saber cuál es mi mercado, sin saber cuál es el costo operativo y sin saber cosas como cuál es el beneficio en relación a la inversión. Bueno, pues usted me ayudó con la respuesta, exactamente. Hay otros indicadores, como por ejemplo indicadores financieros, que hay que entenderlo cuando se tiene una empresa para saber, por ejemplo, temas como tasa interna de retorno, que es saber cuándo retorna esa inversión y con qué nivel de rendimiento sobre la inversión va a retornar. Cuánto tengo un financiamiento o tengo inversionistas, qué nivel de responsabilidad tengo con esos inversionistas, porque ellos esperan sobre su inversión un rendimiento. Si tomé un préstamo en la banca, saber que la tasa de interés que voy a pagar por ese financiamiento en la banca debe ser menor que el nivel de rentabilidad que tiene mi negocio para que yo pueda cumplir con ese compromiso financiero. Entonces, si el emprendedor, el empresario no puede dominar esos indicadores, viven tirando patadas a ciegas, porque regularmente terminan endeudados, terminan mal con los suplidores, terminan mal con la parte impositiva, entran en malas prácticas también con el tema de impositivo, se llevan de personas muy cercanas que le aconsejan que hicieron tal cosa o tal práctica que no debe ser, y entonces lo meten en problemas legales que luego le puede costar el negocio. En fin, son disímiles las situaciones que se encuentran dependiendo del tipo de negocio, el nivel de educación que tenga la persona que lo dirige, porque hay muchos emprendedores que debo admitir que aunque no están capacitados en la parte empresarial, en la parte gerencial, pero se dejan ayudar, buscan ayuda, se rodean de personas capacitadas, contratan empleados que tienen perfil técnico para que los puedan ayudar.
De modo que ahí descansan la mayoría de las debilidades, en que nunca hay un plan, en que no entienden cómo funciona el negocio, en que creen que los ingresos del negocio forman parte del patrimonio de la familia, no saben separar las actividades de la familia o de su sustento personal. Autoasalariarse. Autoasalariarse, efectivamente. Así que hay un sinnúmero de cosas con las que a diario tenemos que lidiar y ayudarlos a organizar. Y muchos a veces son renuentes, dicen, bueno, es que así es que funciona y de esto es que yo vivo. Bueno, lo que pasa es que vas a tener que pagar un precio muy alto mañana si quiebras, quedas en impago, incumples tu compromiso financiero en la banca, quedas mal con tus accionistas o inversionistas que te pueden demandar, incluso llevarte a una corte, a juicio. Eso provoca un sinnúmero de situaciones que he visto, familias destruirse también por eso, matrimonios que se han destruido, porque el pequeño negocio se fue a la quiebra y eso generó una situación familiar muy caótica. Colocándome en la posición de las pymes, de los propietarios de las pymes, y teniendo que tomar la decisión de contratar a un consultor, asesor, ¿cuál es el perfil que debe uno buscar para la contratación de un asesor? Qué excelente pregunta, don Giorgi. Y ahora está muy de moda, hemos visto a una destacada periodista nuestra que hace periodismo de investigación, donde hemos visto casos de supuestos expertos en áreas que tienen títulos falsos y que abren negocios y que son especialistas en asesorar o en consultar, incluso en el campo de la medicina lo hemos visto. Y duran años ejerciendo de manera ilegal, sin ser profesionales auténticos. Y eso tiene un impacto de 360 grados cuando una persona que está recibiendo un servicio supuestamente de un experto termina descubriendo que estaba siendo estafado y que todo lo que le estaban recomendando no era lo correcto. Entonces, debe procurar el empresario exigir a esa persona, debe estar académicamente capacitado y demostrarlo con títulos legítimos que puedan ser demostrados. Segundo, debe tener una trayectoria demostrable. He trabajado para tal empresa, ejercí asesoría para tal compañía, duré tantos años de carrera como ejecutivo. Porque la experiencia es fundamental. Fundamental. Antes de ser asesor, usted tiene que haber pasado por muchas empresas, haber sido empleado, incluso haber sido emprendedor, usted también haber tenido la experiencia o tener su propia empresa, porque de hecho el ser consultor es una empresa, es un emprendimiento. No ser crítico de arte, ¿verdad? Que no pinta ni una rayita, pero critica todo. No ser crítico de arte, perfectamente. Entonces, debe tener una experiencia demostrable y finalmente también debe tener actitud de consultor, y quiero explicarlo. El consultor que llega a la empresa de un cliente tiene que entender que él no es un empleado. Él es un especialista, un experto que lo han contratado para ayudar a esa empresa a resolver un problema, ayudar a salvar a esa empresa. O incluso, muchas veces, no nos contratan solo para resolver problemas, sino para ayudar a la empresa a crecer, a expandirse, a estructurar, efectivamente. Entonces están apostando a tu experiencia, a tu conocimiento y a la vez te están pagando dinero para ayudar a esa empresa a salir adelante. Entonces, debe actuar como un consultor, no como un empleado. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces los empleados quieren complacer al jefe, no quieren contradecirlo, no le quieren decir lo que está mal dentro de la organización, no le quieren señalar las debilidades, donde hay oportunidades para mejorar, porque son complacientes, no quieren arriesgar su puesto. Entonces el consultor no puede entrar en ese juego. Tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, con respeto y con diplomacia, pero debe decir la verdad a su cliente. Si hay una amenaza, si hay un problema que pueda llevar a la empresa a la quiebra, debe comunicarlo y debe señalarlo con especificidad, ¿sí? Basado en datos. Así es que yo creo que esas tres cosas son las más importantes a la hora de que seleccionen a un consultor. Si hay gente escuchando en este momento y quiere ponerse en comunicación con usted a través de sus redes, ¿cómo pueden conseguirlo? Claro que sí, estamos en nuestro WhatsApp, que es el 849-206-9973. Lo repetimos, 849-206-9973. Tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Andrés Rojas 001, en Twitter como Andrés Rojas 010. Tenemos un canal de YouTube también, Andrés Rojas MBA. Es decir, que ahí están los principales canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros si creen que les podemos ayudar. Bueno,
agradecer. Muchísimas gracias, profesor, por su visita aquí a nuestra casita. Siempre será bienvenido y gracias por todas las veces que nos apoya con su conocimiento a través del Rumbo de la Tarde. A ustedes por el privilegio de venir a este programa donde tengo amigos muy queridos. Quiero aprovechar antes de despedirme, mandarle un fuerte abrazo a don Rudy, mi cariño, y deseando pronta recuperación para que lo tengamos por aquí de vuelta y darnos un abrazo. Muy bien, así será. Señores, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Regresamos en breve.